Sabías que era tu contrapartida, sabías un poco además quiénes son sus clientes, quiénes están detrás, y si eres un poco cuco, podías saber qué intenciones tenían sus clientes y así tú poder avisar a tus clientes. Entonces era un juego de a ver un poco quién es más listo, más espabilado. The greatest job on earth, go out and find something you love to do. That's going to get you up in the morning. Right now is the greatest time in the world to be. Esto no me lo invento, ¿eh? Hay estudios que dicen, creo que eran 18.000 traders, había uno que ganaba bastante dinero, pero con volatilidades altas en su cuenta. Hoy os traigo al trader más famoso de Wall Street. Seguramente a muchos de vosotros os suene su cara. Hablamos de este pequeño hombrecillo con cara simpática y pinta de parecerse a Albert Einstein. Su nombre es Peter Tuchman, es considerado el trader más fotografiado de Wall Street, lleva más de 30 años en la bolsa de Nueva York. Vamos a ver una pequeña entrevista que le ha hecho nuestra querida amiga Humble Trader. También os voy a comentar una serie de curiosidades de su vida que no se sabe, como por ejemplo cuánto dinero tiene. Y matizaremos realmente a qué se dedica Peter Tuchman, que no es trader. Por cierto, suscribiros y darle me gusta. ¿Por qué? El 50% no se suscribe. Es verdad, estaba viendo al revés, pensé que era el 20%. El 50% de vosotros no se ha suscrito, así que ¿qué os esperáis? Es gratis. Hacía mucho tiempo que no os lo pedía, así que venga, dale a ese botón que está ahí debajo, más o menos, no sé, por aquí abajo. Y si no te suscribes, al menos, deja tu insulto abajo también en los comentarios. Ya he reaccionado alguna vez en el canal a vídeos de esta chica, Humble Trader, que cada vez me cae mejor. De hecho, es cuestión de tiempo que la conozcamos allá en Estados Unidos, pero tienen que ocurrir una serie de cosas, tanto allá como a otros traders famosos de Estados Unidos. Os lo traeré al canal. Y el vídeo es este, que tiene casi 700.000 visitas hace un añito, y lo titula como Trader profesional conoce al trader más famoso de Wall Street, que ahora matizaremos esto de trader, que creo que es importante. Bueno, pues los trades de hoy. Para quien tuviera dudas, que nadie ha preguntado, pero bueno, hemos tenido un cortito en el SP500 y un largo con 2 contratos, cerrado bastante rápido, pero bien, nada, sigamos. Os he puesto los subtítulos hasta en español, no podéis quejaros, solo os queda suscribiros. The New York Stock Exchange has been closed to the public since 9/11. So in order to gain access, you must have an invitation from a member of the exchange. And during my tour inside... La han invitado al parecer a la bolsa de Nueva York, solo te dejan ir con invitación. Esto es algo que seguramente también podamos conseguir más adelante. Y a ella le han invitado los dueños de Trade Zero, que es un broker americano de acciones principalmente, que está en Bahamas. Y está en Bahamas no por ser piratas, sino por evitar la regla del PDT, Pattern Day Trader. Es una regla que, bueno, no va mucho al caso, pero ya que esta chica es trader de acciones, impide a la gente que tenga en su cuenta menos de $25.000, presuntamente es para proteger a la gente, a hacer muchas operaciones intradía. Creo que son, ¿cómo era? Más de 3 operaciones dentro del mismo día, en un periodo de 5 días, algo así. Vamos, que te limita bastante. Entonces, todos aquellos que queráis hacer scalping y demás, tenéis que iros a brokers de ese tipo. Venga. the New York Stock Exchange, guess who I ran into? Does this face look familiar? Trader here for 137 years. Yes, he's that guy with a devastating good looks that you see on CNBC whenever the stock market crashes. His name is Peter Tuchman, aka the most photographed trader on Wall Street. Not only did Peter give me his number, he also agreed to do a quick interview with me, so I can share it with all of you. Bueno, pues va a haber temita, porque le ha dado su número de teléfono. A ver, he de decir varias cosas. Él está casado, pero su mujer ha muerto este año, 2023, una pena. Otro detalle muy interesante es que sus padres fueron judíos, prisioneros en un campo de concentración. Cuando acabó la guerra consiguieron escapar, se hicieron, creo que, doctores. Y básicamente que de aguantar mierdas saben un rato. Él, curiosamente, estudió económicas y agricultura. Pero pronto un amigo del padre que tenía una empresa de brokeraje le metió de interno y rápidamente se convirtió en broker. Vamos a ver un poquito más. Por cierto, cuando lleva corbata, solo lleva corbatas de Hermes. Vamos, que pasta no le hace falta. So I asked Peter Tuchman, what are the 3 golden tips for aspiring traders and investors in the stock market right now? Hi everyone, we're here with Peter Tuchman. 3 This preguntas. man needs no introduction. Hi Peter, nice to meet you. Hi, great. Thank you for having me. I'm Peter Tuchman. I do need an introduction. I'm known as the Einstein of Wall Street. We're here in front of the New York Stock Exchange, greatest financial institution in the world. I've been a trader here for 137 years. I went to high school with Alexander Hamilton, so I can share my experience with you. They're rare. It's rare to find someone with more experience than me. Puede ser simpático es un rato, espero que lo hayáis entendido y si no tenéis la traducción ahí. Voy a matizar una cosa. Este señor no es un trader. De hecho, no ha comprado una acción en su vida. No para él. Normalmente los traders gestionan su propio dinero. Él es un broker.
Y lo que hace básicamente es comprar o vender acciones y cualquier otro producto financiero, pero en nombre de sus clientes. Por tanto, no los compra para él. De hecho, él ha dicho en alguna entrevista que él nunca ha tenido acciones porque esto le impediría hacer su trabajo correctamente, porque tendría sesgos y condicionamientos. Dato importante, ¿vale? Porque veréis en muchas partes que lo consideran trader, pero no, él es un broker. Salvando las distancias, yo he estado trabajando en empresas como brokers hace tiempo, hasta 2018, y a partir de ahí ya decidí lanzarme a la piscina, de cabeza, sin manguito, sin flotador y con la piscina vacía, a invertir con mi propio dinero. Y ahí me convertí en trader. Do you have a favorite stock? Are you allowed to pick a favorite? You know what? No, I'm not a, let's have a good disclaimer. I'm not a stock picker. I am not a financial advisor. What I do is I'm a trader on the floor. I've been doing this for 37 years. And what I do is my active trading account, I trade for hedge funds and individual portfolio, like prop traders all over the country. I have about 3 customers. My career has spanned all different things. I did convertible arbitrage. I've done institutional trading. I don't trade for myself. We on the floor are not really allowed to do that. I trade about 300. Interesante, no sabía que no te dejan operar por tu cuenta. Me imagino que si te pillas un sitio y demás, pero no, parece ser que no. Ya lo veis que él tradea para sus clientes con sus órdenes y demás. So it's sort of a conflict of interest for me to be involved trading for my own account and my customers. So I do a good enough business. I'm more of what I call a forensic analyst of the market. I try and share through my experience. So I try and understand and explain why the market's doing what it's doing on a daily basis. I do every day recaps on why the market did what it did today. I can explain to you what happened here this morning. I'm here, I'm trading on... Joder, le das el micrófono y no lo suelta. Tiene redes sociales, al parecer ahí comenta un poco todos los días su visión sobre el mercado, pero ya he dicho al principio que no es asesor financiero, que no es un stock picker ni nada de esto, y que no ha visto nunca un entorno como el actual. Esto es a raíz, después del COVID, imagino que fue la caída, después recuperación, que tuvo, creo que fueron como 14 meses de subida con un ciento bastante, hasta un poquito ahora, que se ha parado la cosa, aunque va recuperando y Estados Unidos está con cierta fuerza. Veremos lo que dura y a ver si tira todo. This is the greatest trading market in the world. Even though we don't have 10,000 people here as we did back in the day, we still have a good, solid handle on what's going on in the market. The only market with the human element, right? And I think in a market that goes up and down 1,000 points on any given day, we could be bearish at 11, bullish in the afternoon. We could be in a death cross at 12. We could be in a recession tomorrow. These terms are irrelevant, in my opinion, in a market doing what it's doing. So it's really important to understand what price action is going on in the marketplace on a day-to-day basis, especially for the new retail trader. Yeah, price action above all. What was it like for you during the whole 2021, the Wall Street Bets movement here? What was it like on the floor? Estoy preguntando sobre el tema de Wall Street Bets. Para quien no lo sepa, fue una serie de foros donde varias personas compartían ideas. Varias de ellas fueron GME, AMC, que lo que hicieron fue comprarlas porque había había algunos fondos de inversión posicionados a la baja bastante fuerte y si les apretaban hasta cierto nivel les empezarían a arruinar y esto haría que el precio se disparara. Así fue y vamos a ver qué dice. So for me, a lot of people have not embraced, in my position, having been a long timer here, have not really embraced that community in a big way. They felt that they sort of came in and they rode rickshaw all over the floor of the stock exchange and they attacked everybody on the short side and whatnot. For me, I'm sort of a little bit different. I think outside the box. I'm a firm believer that they are going to be, they call themselves degenerates. There are 40 million new retail traders in the world. I think that's about the real number. Yeah. The degens. And at the end of the day, it's my responsibility to curate and embrace this new young community because they're going to be the trading and investment community of the future, right? Yeah, they did come in at a wild time, right? March 2020, everybody was sheltered in place, with Robinhood and TD Ameritrade and all the trading, the free trading app and Trade Zero, all the new trading apps that came in that were... Bueno, yo creo que esto era una especie de sponsor de Trade Zero. Ahí se lo recuerdan. Y básicamente que él no se mete en estos líos de este tipo de acciones, deja que la cosa sea lo que tenga que ser y pues oye, que todos los nuevos traders que tengan que venir, que vengan. They were selling their product for free, everyone sheltered in place, at home, a little bit of a stimulus check, Wall Street Bets, Reddit and whatnot. So the environment, the landscape was just right for all these new traders to come in. And look, anybody who hit a buy button on March 23rd, 2020, suddenly realized that they had diamond hands and they were
they were golden. They knew exactly what, they got this idea it was a get-rich-quick scheme. It's not. This market, 90% of the people who started trading at that time have blown up their trading account. You can be sure of that. 9 out of 10 day traders do not succeed at this. Esto es verdad. De hecho, en 2020-21 creo que también muchísima gente en Twitter, sobre todo, posteaba sus ganancias mensuales, gráficos, etc. Y es que llevábamos un mercado alcista en Estados Unidos de casi 10 años, antes del COVID. Luego subió un poquito más y ahora pues parece ser que ha parado momentáneamente. Entonces, a partir de 2022, esas personas empezaron a desaparecer. Y como bien ha dicho aquí el amigo, muchos de todos estos degenerados de Wall Street Bets pues perdieron todo lo que ganaron. Hubo algunos con mucha suerte que pudieron ganar mucho, pero este negocio no va de suertes y de pegar pelotazos. Si eres inteligente y te vas, como ir un día al casino, te toca el número que has acertado por casualidad y te vas, pues oye, te llevas un dinero. Si no estás preparado, si no te lo tomas en serio, si no te profesionalizas, vas a acabar perdiendo todo lo que hayas ganado. Al igual que si vas a un casino, no vas al casino mínimamente preparado, sobre todo mentalmente, porque estratégicamente pocas opciones vas a tener, dependiendo en qué juego, y aún así poco puedes hacer, pues lo vas a perder todo. Si el periodo de tiempo que pasas ahí es lo suficientemente largo. Because it's not a get-rich-quick scheme. It is actually, markets don't just go up. We've seen that. The hardest beginning to a year since 1937 is 2022. There are stocks that are down 60, 70, 80%, right? There is the memification of stocks. All of that. For me, it's the most exciting time to be trading the market. For me, it's the most exciting time to learn how to trade this market. Yeah. If you get a job and it's boring and nothing's going on and no one's showing up for work, it's not exciting to learn what's going on. But in a market where you've got candlesticks, look, this morning the market was up 0.5% at 8:15. The jobs report came in at 8:30 and it went down 1%. And now it's rallied back even more than that. So when you have these intra-hour moves that are so radical, you need to understand risk management and stop orders. You need to understand that taking a profit, nobody got broke taking a profit, right? That you need to literally follow the rules of day trading, which are very, very specific. You can't trade on hope and FOMO. Those are not trading strategies. So I'm here to help you guys understand why the market does what it does and try and sort of corral you and curate you into a way where you need to sort of hit singles and doubles. You may be right for $1, but you're going to be wrong for $50, and that's dangerous. Bueno, acaba de decir un poco lo que he explicado. Si vas a intentar dar pelotazos y demás, puedes acertar alguna vez, pero cuando pierdas, perderás grande. Lo más importante que ha dicho, sobre todo, es el tema de la gestión, ya que los mercados son muy volátiles, te pueden cambiar de un día para otro en un más 0,5, menos 1%, volver a ganarte un más 1. Ya que estar preparado, y si no tienes un sistema de reglas de stop loss, de gestión de riesgo adecuado para este tipo de movimientos, lo vas a pasar muy mal. Y por esto la mayor parte de la gente acaba retirándose y no dura más de 8 meses. Creo que la estadística era 8 meses. ¿Cómo era? Hay un dicho que dice que el 90% de los traders pierden el 90% de su dinero en los primeros 90 días. Y probablemente es así. Pero había otra, en los primeros 8 meses, si le das un apalancamiento suficiente a la gente, va a perder el 80% de su capital. Todos, prácticamente todos. Los que ganan son tan poquitos que no, pues que son excepciones. Remarco, esto es dándoles un gran apalancamiento que haga que su bar sea muy alto. Por eso, por ejemplo, las cuentas de fondeo tienen este gran problema y viven por lo que viven. Viven de eso, de que pues, la gente va perdiendo, etcétera. Si ganas te pagan, esperemos, la mayoría. Pero saben estadísticamente que lo vas a perder. Ellos, oye, toma, tradea, opera, apaláncate lo que te salga a las narices. Lo vas a perder. ¿Cuánto vas a durar? Bueno, puede ser que dures un tiempo, puede ser que ganes, puede ser que seas bueno, puede ser que lleves una gestión extra aparte de la que te dan ellos, pero si no, ya os digo, se sabe estadísticamente lo que van a durar, excepciones aparte. Bad risk management. Very bad. So I know you're famous for all the faces you made on CNBC and online. Can we make some of those faces right now together? No? They are natural. They only come. I can just show how excited I am to meet all. Le gusta, es un showman. Este señor, el patrimonio neto de Peter, ronda los 20 millones de dólares. Esto quiere decir que es más o menos lo que ha ganado o el valor de lo que tiene, de lo que posee a día de hoy. Creo que era en 2022. Que creo que no está nada mal. 30 años trabajando en Wall Street. No estoy muy puesto, pero no creo que sea nada fácil entrar ahí. Ya habéis visto que cada vez hay menos gente que vaya al floor de Nueva York. Creo que no es porque no puedas ir o no te dejen, sino porque realmente los negocios, grandes fondos, grandes bancos de inversión,
hedge funds, etcétera, no tienen la necesidad de estar allí porque además es todo prácticamente electrónico. Ya hemos visto cómo a Peter no le gusta todo este tema. De hecho, él dice que todo esto de que sea electrónico perjudica. No lo sé, sería discutible. Hay bastantes datos que demuestran que el tema de la rapidez, la liquidez, todo esto mejora los precios, la velocidad de las transacciones, etcétera. Pero bueno, él igual quizás se refiere a otras cosas. También dice que antes había más volumen, creo que no. Pero igual sí que comentaba que era, esto es una entrevista que he visto antes, que antes era todo mucho más transparente. Se refiere a que había más volumen antes, teniendo en cuenta esa transparencia. Y es posible que sí, antes tú veías al tío de enfrente, sabías que era tu contrapartida, sabías un poco además quiénes son sus clientes, quiénes están detrás, y si eres un poco cuco, podías saber qué intenciones tenían sus clientes y así tú poder avisar a tus clientes. Entonces era un juego de a ver un poco quién es más listo, más espabilado. Ahora ya no. Ahora con el tema de todo electrónico no tienes ni puñetera idea de lo que hace la gente. El único dato es el volumen y es muy subjetivo también, y analizarlo pues hay muchas maneras de hacerlo y no te van a dar esta información. Digo, a nuestro nivel de acceso. Habrá gente, brokers, etcétera, que tendrán otro nivel de acceso mayor, pero aún así no es algo que puedan dar al público y que tampoco podrán aprovechar a su favor, salvo algunas instituciones que hagan front running y cosas de estas. Pero bueno, esto es otro tema. All of you guys and to try and partner up with you guys on doing something and try and educate your retail community. But the emotional reactions you see on a daily basis are pure and honest, and they happen on the spot. Oh, okay. Got it. What do you have to say to our 900,000 subscribers on YouTube right now? You know what? Look, I'm excited. Look, if I can stand in front of 900,000 people and, and share my experience and my confidence and my excitement about the greatest job on earth. I've found a job, which I don't call a job, it's something I love to do. Go out and find something you love to do. That's going to get you up in the morning. Right now is the greatest time in the world to be. Y esto es algo que tiene toda la razón. Parece un cliché, es lo típico. Qué pereza eres diciendo que es tu pasión, no sé qué. Yo los traders que conozco que ganan mucho, que sé además, que lo sé, a ciencia cierta, y por mucho, ya lo he hablado en otros vídeos, de varios cientos de miles al año, más de 300, 400, todos están obsesionados, todos. No hay ninguno que no. Y por obsesionado me refiero a que están todo el puñetero día, fines de semana incluidos, pensando en esto. Se pasan igual 10 horas al día, aunque el mercado no dure tanto, pero luego hacen sus revisiones, llega el fin de semana, están pensando en tal. Entonces, si vosotros queréis llegar a esto, probablemente tengáis que pasar por esa fase. Que con el tiempo quizás, o podéis encontrar un nicho que os requiera menos tiempo, es posible, por supuesto. Pero también mucho cuidado con la gente que os dice que en 2 horas al día podéis empezar a ganar. En mi opinión es poco probable porque necesitáis horas de vuelo. Necesitáis estar mucho tiempo aquí para... Pues hay gente que saca 20 años de experiencia, que son vuestros competidores. Entonces, si tú piensas estar 2 horas al día, te va a costar ponerte a la altura. Que sí, que habrá gente que se le dé muy bien, vale, pero son casos muy puntuales. Y hablamos del 0,01% de los traders. Y que estés ahí no quiere decir que vayas a ganar mucho. Ojo, esto no me lo invento, ¿eh? Hay estudios que dicen... Hay uno, por ejemplo, en Brasil, que creo que eran 18.000 traders que habían operado ciertos años. Había uno que ganaba bastante dinero, pero con volatilidades altas en su cuenta. Y quizás eran... No recuerdo muy bien, pero esto lo puedo buscar, pero 3 o 4 traders los que ganaban por encima del salario que puedes obtener en cualquier otro trabajo. El resto... perdía dinero. Es verdad que hablamos de Brasil, hablamos de operaciones intradía en Brasil, lo cual quizás no sea el mejor país, mejor mercado para hacerlo, pero ya te das una idea de cómo está el tema. Right now is the greatest time in the world to be learning about this market, trading this market, as long as you follow the rules. If I can be of assistance to all of you and motivate and inspire you to get excited about this, I've done my job. Do you ever plan on retiring? Never. Oh Never. My God, no. Even probably after death, I'll be trading. Oh my God. And you've been doing it for 136 years. Yeah, of course. Look, I look pretty good for that age. Yes. Right? He's an old statue. I'm still here trading. So. If you enjoyed this video... Vamos, que no se va a retirar, va a hacer toda la vida. Eso, poca gente puede decir esto porque les gusta mucho su trabajo. Pero es que la verdad tiene que ser bastante entretenido dedicarte a esto. Tienes ya 3 clientes, ganas una pasta, te dan varias órdenes al día, estás por ahí todo el día pasándotelo bien, viendo los mercados. No hay 2 días iguales prácticamente. Espero que hayáis aprendido algo, que os hayáis entretenido un poquito, que os hayáis suscrito, por supuesto. No solo enseñaros nada, pero aquí os dejo mi operativa de las últimas semanas, porque pinta bastante bien. He estado aprovechando bastante las subidas. Veis una buena torta el primer día, pero todo se puede recuperar. Así que ánimo a todos, no desistáis. Si esto os gusta, os encanta, convertirlo en vuestra pasión e intentar profesionalizaros lo máximo posible, porque si no, no llegaréis muy lejos. Y poco a poco, con los pies en la tierra, quitaros pájaros de la cabeza, olvidaros del dinero, centraros en el proceso y en mejorar cada día. Nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos, suscríbete y hasta otra.